Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar con la sesión de esta semana número 4, haciéndole la presentación de estas diapositivas relacionadas a la formación, al surgimiento de la nación peruana. La República y el Perú y la nación peruana lleva por título. Y en estas diapositivas vamos a ver qué elementos han ido identificando a nuestra población para sentirnos parte de una nación. Ustedes ya han estado revisando la lectura del profesor Osvaldo Holguín. En esa lectura se hace un pequeño recuento en esta parte del libro que les he entregado como material, un recuento de cómo ha ido construyéndose la nación peruana en la historia, especialmente haciendo énfasis en el virreinato, porque es donde tiene incidencia la formación de esta nueva sociedad peruana, enriquecida o disminuida, si se quiere ver desde estos dos puntos de vista, de patrones culturales foráneos a raíz de la colonización de la península, de la corona española. Entonces, esta formación ha ido evolucionando, ha ido tomando matices, ha ido tomando insumos, ha ido perdiendo cosas también, pero al fin y al cabo, a lo largo de la historia, desde el proceso histórico del virreinato, de las guerras de la independencia, de la formación de la República Peruana y de la formación de esta nueva república, especialmente desde el siglo XX, inicio del siglo XX y en este nuevo siglo, hay una amalgama de cosas que no ha terminado de cuajar. Y probablemente no termine del todo, porque siempre se introducen nuevos elementos, se pierden otros tantos, pero en todo ese proceso se forja una suerte de evolución de la identidad de esa nación peruana, que no es sino un cúmulo de naciones, un cúmulo de patrones culturales, un cúmulo de aprendizajes, de pareceres, de compartir elementos que después se hacen propios: el idioma, las costumbres, los bailes, las danzas, nuestra gastronomía, nuestra forma de pensar, nuestra formación, la formación que tenemos de las instituciones políticas, la forma en que actuamos frente a determinados estímulos sociales. Todo eso va formando esta compleja y muy también rica situaciones de relaciones sociales, relaciones políticas en este universo, en este pequeño universo que se llama Perú. Vamos a ir presentando entonces estas diapositivas que ya les había mencionado, que se llaman la República del Perú y la Nación Peruana. Recuerden que esta clase se está grabando debido a algunas actividades que tengo a la misma hora, que son impostergables debido a mis actividades de abogado, pero vamos a ir apreciando qué es lo que la historia nos trae a colación para recordar un poquito de aquello que hemos aprendido también en el colegio. Vamos a hablar en primer término de cómo se consolidan varios de estos elementos simbólicos que pueden ayudar a la formación de esa nación. Son elementos gráficos, simbólicos, que tienen bastante de historia, mucho de identidad, que son los símbolos patrios y la nación. Estamos viendo que, de acuerdo al video que también van a apreciar, cuya dirección de enlace está señalada en la parte final, que es gracias al programa Sucedió en el Perú, en una edición de hace varios años. Después del virreinato, que ustedes van a revisar en la lectura que les he dejado del profesor Holguín, vamos a adentrarnos a los antecedentes de los primeros gobiernos militares. La independencia del Perú ha sido un proceso político bastante largo, muy doloroso y lleno de matices y a veces datos históricos que se han perdido en el tiempo.
Fue un proceso histórico ocurrido durante los primeros años del siglo XIX en el antiguo virreinato del Perú, que comenzó aproximadamente sobre el año 1810 con más intensidad con las revueltas organizadas por algunas logias masónicas que buscaban iniciar la revolución liberal en el Perú. Pero antes, también en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, se habían consolidado, se habían producido algunas revueltas, por ejemplo, la de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca, originario de Tinta, en la región Cusco. Esto producto de las motivaciones que él tenía también, además de liberarse de control de la colonia española. Además de ello, también buscar su consolidación como cacique, como gran señor de estas jurisdicciones de Tungazuca, en el Cusco, Tungazuca, Tinta, todas esas regiones relacionadas. Entonces, fue una primera rebelión a partir de un descendiente indígena, pero que tuvo un acicate interesante en la historia, porque se trata de estas primeras revueltas que buscan liberarse de este sojuzgamiento. Las mayores revueltas militares se fueron dando a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Les decía, con esta conformación ideológica también de algunas logias masónicas, pero estas logias masónicas que no son otra cosa que personajes bastante ilustres, intelectuales, que sobre la base de esta formación masónica que se generó también en Europa, buscaron consolidar una élite intelectual y posteriormente militar para iniciar estas revoluciones liberales en el Perú, con la colaboración de grandes pensadores, ideólogos liberales, que ya en Europa habían empezado a poner la voz cantante, inclusive con reformas constitucionales como la Constitución de Cádiz de 1812, esa Constitución de Cádiz que buscaba desligarse de la idea de que los reyes descendían de Dios y que por tanto podían hacer lo que quisieran sin ningún tipo de control, ningún tipo de acción de representantes de élite en un primer momento, que son los grandes potentados, los grandes comerciantes y también gente preparada ideológicamente, de modo que buscara controlar el poder absolutista de los reyes en Europa. Esta ideología liberal también se desarrolló en el Perú con los estudios y el intercambio intelectual académico entre estos pensadores y las tierras europeas. Después también, por supuesto, marcados por la revolución tanto de los franceses, también a fines del siglo XVIII, y la independencia de las 13 colonias ubicadas en Estados Unidos de Norteamérica de la corona inglesa. Entonces, estos movimientos de revolución liberal fueron rápidamente sofocados porque el poderío militar de la corona española estaba muy desarrollado todavía y había bastante división también entre quienes creían fervientemente en la liberación de esa corona y otros que más bien pensaban en que debía mantenerse el status quo de colonización, es decir, estar armando de la corona española a través de su representante, el virrey. ¿Por qué? Porque consideraban peligrosamente perjudicial para sus intereses económicos aquellos que tenían el dominio
de los recursos en las haciendas, dominio por supuesto de los esclavos, dominio de población indígena para el trabajo en el campo y por supuesto sus intereses económicos, y obviamente los políticos también significaba que ellos rechazaban este tipo de cambios, este tipo de revueltas que traían ideas liberales. Esta, estas revoluciones liberales han tenido su etapa final y ya con unos largos procesos, un largo proceso de ingreso de organizaciones y corrientes libertadoras. La primera que ingresó al Perú es la Corriente Libertadora del Sur, con la declaración de la independencia por don José de San Martín, que ingresó también paralelamente a las declaraciones de independencia regionales. Nuestra historia ha marcado también que esto ha ocurrido en el caso de Ayacucho con el ingreso del general lugarteniente de don José de San Martín, que es donde el general Antonio Álvarez de Arenales, que ingresa a Ayacucho, y en noviembre de 1820, también con gran pompa y con gran festejo, se proclama la independencia acá en Ayacucho, para posteriormente hacerlo San Martín, ya con la ciudad de Lima bastante liberada, porque los ejércitos españoles habían salido hacia el sur especialmente y hacia el centro. San Martín ingresa y en 1821, 28 de julio, fecha en que celebramos, todos ustedes saben, la independencia del Perú. Pero la consolidación también de este proceso doloroso y largo tuvo que acompañar las acciones bélicas de la corriente libertadora del norte con el general Bolívar. Y Bolívar ingresa, acompañado entre otros con su lugarteniente también, el mariscal, posteriormente mariscal Antonio José de Sucre, para librar especialmente dos batallas, una en la que participa Bolívar y otra en la que participa solamente Sucre, de Junín y Ayacucho en 1824. Junín el 6 de agosto de 1824 y Ayacucho, como todos ustedes saben, el 9 de diciembre. Esto no fue sino hasta después de unas conversaciones que tuvieron con San Martín, Bolívar y San Martín, en estas famosas conferencias de Guayaquil, en la que San Martín decidió alejarse de la influencia política y militar en el Perú para retirarse a Francia, a Argentina primero y luego a Francia. Este proceso entonces, después de las dos batallas de Junín y Ayacucho, llevó todavía a una eliminación militar del ejército colonial con la rendición del acantonamiento español en el Real Felipe. Entonces fue, como digo, un proceso largo, y después de esta guerra de independencia quedaron pues aquellos militares vencedores de Ayacucho, vencedores de Junín, aquellos militares que también habían triunfado en Carabobo, en Boyacá, en Pichincha, en el norte, para tomar el poder, y bajo la decisión también de dejar de lado cualquier sistema de gobierno, cualquier sistema político que se relacionara a una monarquía. Acá se decidió, no sin bastantes debates, bastante conflicto y inclusive algunos conflictos armados, en los que la idea de formar una república era la necesaria para consolidar la independencia total de la corona española, llevar adelante estas nuevas reformas liberales que tenían como modelo, les decía, la Constitución de Cádiz, que en realidad nunca llegó a regir, para darle al Perú, así como en otros lugares de Sudamérica, como la Gran Colombia, que después se divide en Venezuela, Colombia y Ecuador, para dotarle de un sistema político republicano, es decir, basado en la idea de representación, poderes del Estado, como lo había diseñado Montesquieu en el siglo XVIII, para decir que
había una función ejecutiva a cargo de un presidente de la República, había una función legislativa a cargo del Congreso y había una función judicial a cargo de jueces. Entonces, quienes entraban a la élite del poder eran aquellos que habían vencido en la guerra, en las batallas de la independencia. Estamos hablando de los militares triunfantes, que se enfrascaron en luchas internas por el poder. La ambición de llevar a cabo proyectos políticos personalizados nos llevó a lo largo de casi todo el siglo XIX con variados y continuos golpes de Estado, y no solamente golpes de Estado, sino conflictos bélicos entre estos propios representantes o estos propios militares. No hubo, por tanto, formación de partidos en el inicio de la República. No existió una consolidación de ese tipo de representación de la población a través de los partidos políticos. Entonces lo que hubo fue guerras y más guerras. Por eso es que nuestra sociedad se empobreció y se desarrolló de manera muy precaria. Después vamos a ver que en el inicio de un pequeño despegue económico en el Perú se da prácticamente a partir de inicios del siglo XX. Al inicio del siglo XX es que empieza el Perú recién a producir riqueza, porque anteriormente no se había tenido un sistema de explotación de la riqueza, no había habido un sistema ordenado, por ejemplo, de recaudación de impuestos, no había impuestos razonablemente establecidos para captar recursos y que el Estado pudiera abastecerse de recursos para vender los servicios. Entonces, lo que existía era un Estado que sí, se dedicaba a explotar la riqueza, pero para venderla directamente. Por eso es que en algún momento ustedes habrán oído hablar de la venta del guano de Isla. El Estado directamente hacía comercio. Y al hacer comercio el Estado directamente, entonces esos recursos, probablemente mal administrados, servían para las primeras necesidades que consideraban los políticos de la época, que era mantener a esa élite de poder, y después para brindar servicios, hacer obras públicas que no estaban ni planificadas y tampoco había mucha intención de hacerlas porque era un estado arcaico. Por eso es que después vamos a apreciar un montón de revoluciones, especialmente a inicios o en la segunda mitad del siglo XX. Fueron las revoluciones en las que se produjeron migraciones. Entonces estamos acá con los militares en esta época que se llamó el primer militarismo. Les voy a invitar a ver este video que está en el link que les estoy mostrando. Se los voy a mandar al WhatsApp para que ustedes lo puedan visualizar con los datos que tengan, pero les comento que creo que son como 30 minutos de este video. Así que cuando tengan tiempo revísenlo, porque habla de cómo se fue sucediendo el poder entre los distintos militares vencedores de las batallas de Junín y Ayacucho. Eso lo vamos a ver, ustedes lo pueden revisar en este video que ha sido tomado para fines educativos del programa Sucedió en el Perú, que es de un canal del Estado, el canal 7. Muy bien, vamos aparece el link. Vamos a ver que, fíjense que creo que les había mencionado vamos a mostrar nuestro punterito. Fíjense, les había mencionado en sesiones pasadas que esta parte de acá la perdimos, ¿no? La perdimos en una guerra con la Gran Colombia, en el tiempo en que el Ecuador formaba parte de ella, en el gobierno de José de Amar, se perdió estos territorios, y después también se perdieron estos con Colombia, en un conflicto bélico también con Colombia, y después con tratados diplomáticos con el Brasil, y por supuesto conocen ya esta parte de acá que se perdió en una infausta guerra con Chile, ¿no? Las características que tenía el Perú
básicamente la costa bastante árida y seca, no había pues, los proyectos de irrigación que tenemos ahora que se han desarrollado especialmente, bueno, pues desde el gobierno de Belaúnde y de Alan García. El gobierno, especialmente de Alan García, perdón, se desarrollaron grandes proyectos de irrigación en el norte especialmente, pero anteriormente pues era toda la costa era árida y seca. Existían los valles del Chillón, Virú, en el norte, Jequetepeque, el valle del Chira, en Piura, en el sur también, pero no había explotación, no había aprovechamiento de esos valles. Y en todo caso, no existía pues obra pública que pudiera potenciar el aprovechamiento de las aguas en estos valles de la costa. Básicamente la industria era pesquera y de pequeña agricultura, pequeña ganadería también a lo largo de esta zona de franja costera. La sierra, con, donde se aprecian los picos nevados de los Andes, con bastante explotación minera, especialmente desde el virreinato, fuertemente explotado a través de la plata y otros recursos como el azogue, precisamente para la producción de plata. Ganadería, agricultura de subsistencia, porque la agricultura en la zona costera, especialmente en el norte, era de mayor incidencia, mayor potencialidad. Pero la agricultura en la sierra, en la zona altoandina, era básicamente subsistencia, al no haber eh, mayor superficie aprovechada debido a las migraciones o al manejo de población en el tiempo de los incas con los mitimaes y en el tiempo del virreinato con las reducciones. Las reducciones eran todo un grupo de gente, indígenas, eran trasladados para trabajar focalizadamente en ciertas tierras y muchas otras de las cuales eran propietarios eran abandonadas. Entonces, focalización para realizar actividad agrícola solamente en aquellas haciendas que estaban a cargo de los potentados tanto españoles, criollos y algunos mestizos, algunos pocos mestizos. La montaña, la selva, la zona oriental, caracterizadas por la explotación, esto es posteriormente el caucho sí fue en el siglo XIX, en la explotación del caucho, de la coca muy posteriormente, y en el norte del café, el azúcar y las frutas. La población en esta transición de los primeros años de la República era 45% indígena, había habido un arrasamiento, una masacre con la población indígena originaria que se había reducido al 45%. Es enorme. Estamos hablando de que si consideramos la población originaria del 100%, fíjense que el 55% había sido arrasado, extinguido, 45% indígena, 15% blanca, remontándonos a los días de los conquistadores, entre blanca y criolla, una minoría negra y asiática, la población negra que vino para trabajar en los campos en calidad de esclavos, la población asiática para trabajar especialmente en los cultivos azucareros del norte y también del arroz, etcétera, ¿no? Y el resto de la población mestiza, 37%, cosa que ha estado creciendo con el tiempo. La población mestiza eh, en realidad es la población mayoritaria y ahora en el mundo en general no se puede hablar pues de patrones raciales que sean exclusivos. La alta cantidad de migraciones en el mundo, no solamente hablo del Perú, en el mundo, nos va a hablar de que la población en el mundo es casi exclusivamente mestiza. Pocas son las sociedades y los países en los que se puede apreciar este, algunos patrones raciales que sean exclusivos. Quizá en el Asia, quizá en gran parte del África,
pero en la mayor cantidad de población en el mundo somos todos mestizos, debido a la alta relación, a la alta migración en el mundo en general. Pero en el Perú, en esa transición, estamos hablando de que la población mestiza representaba más o menos el 37%. Esto ha ido generando, especialmente desde el virreinato, estos problemas raciales, de los cuales hasta ahora tenemos muchos conflictos que todavía nos agobian. Gran parte de esa conflictividad social, racial, ha sido rescatada por varios escritores, muchos de ellos muy importantes, como la gran obra de José María Arguedas, en varias de sus obras y novelas, entre ellos Los Ríos Profundos, escrito en 1958. Arguedas fue un personaje no solamente como literato, sino como formulador de cuestionamiento a nuestra sociedad peruana. Cuando ustedes tengan posibilidad, chicos, lean cualquier obra de José María Arguedas, porque los va a trasladar a una serie de visualización de conflictos que él mismo vivió. José María Arguedas, hijo de un potentado, pero que fue relegado por su madrastra a vivir con la población indígena, de la que aprendió mucho, pero que también le representaba conflictos, porque él no se sentía ni parte de la población indígena, ni parte de la población, los llamados mistis. Su padre era mestizo, igual que Arguedas, pero no se sentía parte de nada, ni del pueblo indígena, ni de los mistis. Eso le trajo conflictos profundos. Y eso es parte digo, de nuestra conflictividad social. Lean Arguedas cuando puedan, porque ese es un legado que ha dejado él de su observación, de la percepción que él tenía de este mundo tan complejo, en el que somos muchas naciones en realidad. Somos muchas naciones tratando de encontrar su lugar. Muy bien. El Perú también, después de la independencia, fue obviamente destruido, tanto poblacionalmente como sobre sus recursos históricos, edificios, haciendas. La guerra trae bastantes consecuencias nefastas, pero la idea es que los pueblos se puedan levantar de estas situaciones de conflicto. Entonces es necesario apreciar de que estos conflictos bélicos nos trajeron pobreza, pero con la idea de resurgir. Ha habido existencia o ausencia, mejor dicho, de reservas nacionales, no había dinero, y acuérdense que el Perú, debido a las guerras de la independencia también en estos primeros años, tuvo que endeudarse. ¿Por qué? Porque se trata de las formas de financiamiento de la guerra, que tienen que sostenerse con los recursos que los patriotas o los que estaban a favor de la descolonización de España aporten a las campañas militares. Esto nos trajo una deuda interna muy fuerte. Deuda externa con los ejércitos de Bolívar, con los ejércitos de San Martín, y una guerra interna también muy, muy terrible, porque fue los recursos, los pocos recursos que tenían al final de las guerras de la independencia, tuvieron que salir de la población, en muchos casos, de hacendados, de personajes mecenas. Mecenas son estas personas que financian de manera altruista estas campañas militares para liberarnos de la colonización, pero que al final pues fueron deudas en algunos casos que tenían que cobrarse a través de bonos. El Estado tuvo que emitir bonos de reconocimiento de deuda para todas estas personas que habían aportado, reconocimiento de deuda a los militares que habían luchado por la necesidad, pues no, la necesidad de campañas militares que no son baratas, pues no, son caras.
no se producían armamentos, mucho armamento no se producía acá, había que comprar armamento, comprar pólvora, uniformes para los soldados, alimentación para los soldados, a quienes dicho sea de paso en muchos casos, tanto en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y acá en el Perú, se los dejó de lado. Hubo reconocimiento de los gobiernos para darles trabajo, vivienda, servicios para que puedan ser aprovechados por estos héroes de la guerra, pero que fueron en muchos casos olvidados, y eso también trajo pobreza y conflictividad social. Comercio e industria minera en mal estado, entonces hubo necesidad de aprovisionarse de financiamiento extranjero. Y nuestro primer foco de financiamiento en estos primeros años, de la República fueron británicos, pues no. La Gran Bretaña, la corona británica, enemiga de España, financió la guerra, apoyó las guerras de la independencia, pero aparte de cobrar ese tipo de deudas también, nos sirvió para financiarnos a través de los llamados empréstitos. Por tanto, el Perú quedó con unas cuentas por pagar bastante altas, lo que nos trajo ruina económica. Y si estamos en ruina económica en los primeros años, desde 1821 hasta muy entrado el siglo XIX, antes de la guerra con Chile inclusive, ya existían mayor cantidad de conflictos debido a las luchas internas que tenían los militares. Entonces, ¿cómo podíamos crecer si todo el mundo estaba peleándose por el poder y no habíamos logrado despegar debido a esos conflictos? Habíamos empezado pobres o empobrecidos, y después los conflictos militares más todavía. O sea, por eso es que el Perú como nación o como estado no llegó a desarrollar mayor cantidad ni de obras ni de servicios para la población. Los tributos, estamos hablando de contribución de indígenas que perdieron toda protección porque en un momento los gobiernos dejaron de lado el cobro de tributos debido a la visión patriótica que se tenía, porque decían, bueno, la población indígena ha sido dueña de estas tierras, ¿cómo le vamos a cobrar ahora? Pero como los hacendados habían visto perdidos también a sus esclavos, dijeron, nosotros tampoco vamos a pagar, no vamos a pagar impuestos, si nos hemos quedado empobrecidos por la pérdida de esclavos a raíz de la liberación de los esclavos. Sobre esto quería explicarles, por ejemplo, que a partir de 1821, 28 de julio, se dio la famosa ley de vientres, le llaman, ¿no? Es decir, aquellas personas nacidas a partir del 28 de julio de 1821 nacían libres, pero los papás no, los papás seguían siendo esclavos. Los niños nacidos a partir de esa fecha nacían libres. ¿Eso por qué? Porque por presión de las élites económicas en el Perú, si se producía la liberación de esclavos desde aquellos nacidos antes del 28 de julio, hubieran perdido su fuerza laboral de manera dramática y no hubieran apoyado las guerras de la independencia en muchos casos. Había otros que por supuesto querían seguir bajo el sojuzgamiento de la corona española, pero aquellos que sí tenían visión patriota dijeron, ya está bien, pero no me quites pues a mis esclavos. O sea, yo toda la vida he vivido explotando, ¿no? Esa es la mentalidad. Toda la vida he vivido explotando, así que si me lo quitas, es como si me quitaras mi vaca, mi burro, mi caballo, mi oveja. Si me lo quitas, es como si me quitaras mis animalitos, recursos para mí. Ese cambio, por tanto, fue bastante lento. Ya recién el gobierno de Castilla es que se liberan a todos los esclavos en el Perú. Y aún así se siguió sometiendo bajo ese sistema todavía esclavista en muchos sectores. Si no llamado esclavista, por lo menos de dominación y explotación, también, además de la población negra, con la población indígena que siguieron viviendo en servidumbre hasta muy entrada casi la reforma agraria ya en el siglo XX,
en 1960 en la década del 60, ¿no? En el siglo XX. Entonces, los tributos se dejaron de cobrar, pero después vieron que no era posible porque hubiera existido un déficit en la caja fiscal. Claro, pero es bonito cobrar pues a la población indígena y no a los hacendados. Entonces ahí hubo un manejo totalmente inequitativo, por supuesto, como parte de la herencia colonial, porque los tributos no se cobraban a los hacendados, esos tributos. La contribución de los indígenas era obligatoria y hasta con castigo y considerado delito inclusive. Entonces volvieron a cobrar los tributos indígenas, los llamados estanco de la sal, que son tributos especiales que cobraban a la población indígena, y esa era la forma en que se financiaba el Estado. Pero como era un cobro no solo inequitativo, sino irracional, entonces no llegó a producir efectos en la economía del Estado peruano. Continuamos entonces con los símbolos del patriotismo como amalgama de unidad. Fíjense que nuestra simbología, bueno, la hemos ido aceptando, adaptando en los primeros años de la República. Pero ha habido modificaciones. Los símbolos que vemos ahora no siempre han sido así. Ustedes han visto las banderas, la bandera que ideó San Martín en su evolución a lo largo de los años, la modificación que también ha sufrido el himno nacional. Hasta ahora hay una discusión sobre la eliminación de la primera estrofa que se hizo en el segundo gobierno de Alan García, cosa discutible, pero por lo pronto nosotros cuando cantamos el himno tenemos una alta identificación con el coro, y la estrofa, pues la estrofa la aceptamos, la cantamos. Antes, desde chico yo recuerdo haber cantado la primera estrofa, que en realidad no fue la composición original de el maestro José de la Torre Ugarte, la composición, la letra de José de la Torre Ugarte. También la composición original del maestro José Bernardo Balcedo, músico, fue adaptada también con algunas modificaciones que la vamos a ver a continuación. Entonces, los símbolos de una nación son representativos porque nos identifican como, en el caso nuestro, como peruanos. Constituyen elementos que deben unir a los pueblos. Ustedes caminan por las calles de la sierra, los pueblos de la sierra, de la selva, de la costa, en cualquier lugar que vean, en algún momento van a ver una casita con una banderita peruana. Hay una identificación con su localidad, hay una identificación con su región, tratando de destacar frente a otras regiones, frente a otros pueblos. Es más, inclusive hay competencias entre pueblos, hay a veces también problemas y conflictos de linderos entre pueblos hermanos, hay conflictos o pacíficos o violentos, pero siempre hay conflictos entre los pueblos en los que podemos recorrer. Pero también, así como hay conflictos de ese tipo, hay una identificación con una nación que trata de ser única. Entonces, estos símbolos buscan consolidar una idea de nación única. Pero el Perú no es una nación única. Sin embargo, sirven para lograr este arraigo a ciertos tipos de patrones culturales que van alimentando nuestra idea de Perú. Entonces, esta experiencia histórica se acumula con la compañía de esos símbolos. La gente que vivió la guerra de la independencia cantaba con mucho fervor el himno nacional. Bueno, aparte es una letra y especialmente la música es hermosa. Ustedes lo han podido apreciar cuando ven un partido de fútbol de la selección nacional.
en competencias internacionales, o especialmente en el mundial, el último mundial que hubo en Rusia, de 2018. Fíjense, y no solamente el himno, ¿no? Sino otro tipo de melodías como son aquellos que compuso Augusto Polo Campos, cantado por el Sambo Cabero y don Oscar Avilés, guitarrista eximio. Pero fíjense cómo también el himno nacional mueve esas conciencias para hacernos ver que esa letra, somos libres, seámoslo siempre, con la que empieza, nos dota de, de un poder tectónico, es decir, como un temblor en la que nos sentimos identificados. Entonces, esa experiencia histórica se va acumulando a lo largo del tiempo junto con esos símbolos. Les mencionaba la forma en que podía haberse cantado en los primeros años de la independencia, después de la composición del himno nacional del Perú, que aprobó San Martín. Pero fíjense el fervor con el que se cantaba, porque se trataba pues de ese tiempo de un punto de quiebre terrible, de zafarse de la corona española y tratar de forjar una nación. Entonces se fue creciendo con estos símbolos y esto nos ayuda a todos a recordar los orígenes de nuestra sociedad. Por ejemplo, con las banderas pasa algo interesante. Entonces, con solamente la base de portar